Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este 10º y último programa de la 5ª edición de TV Morfosis, este espacio en televisión para hablar sobre televisión y cómo se está transformando. Estamos en la Expo de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, la feria más importante de habla hispana en el mundo. Esto es una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco y tenemos una cobertura amplia. Nos están viendo en Los Ángeles a través del canal 31.2, en todo Iberoamérica a través del canal Leer y en Colombia a través del canal Zoom. Nos ven en México a través de 20 canales por medio de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México. Nos están viendo en internet también en 2 streamings. Uno es udgtv.com/tvmorfosis y el otro es c7jalisco.com. Pueden seguir la discusión a través de las redes sociales con el hashtag de Twitter TVMorfosis. En esta edición nos acompañan más de 30 expertos de 8 países distintos y para esta tenemos a 3 invitados. Antes de empezar vamos a conocer un poco de ellos. Purificación Carpinteiro. Originaria de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro es abogada con grado Magna Cum Laude por la Universidad Libre de Derecho y maestra en leyes por la Universidad de Harvard. Cuenta con una vasta experiencia multinacional en el sector de las telecomunicaciones. Fue subsecretaria de Comunicaciones y Transportes en México y vicepresidenta de Marketing y Asuntos Externos de Embratel en Brasil. Fue condecorada como Comendador de la Orden de Río Branco, concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y Comendador de la Orden del Mérito Cultural, otorgado por el Ministerio de Cultura del mismo país. Actualmente, es diputada federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Luis Fernando Borjón Figueroa es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Ciencias en Sistemas Industriales de Medición por la Universidad de Brunel, en Londres, Inglaterra, donde se graduó con el premio a la mejor tesis de maestría en la Gran Bretaña, otorgado por el Instituto de Medición y Control del Reino Unido. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración Pública Federal, dentro de los cuales destaca el de Coordinador de Desarrollo Tecnológico, Coordinador de Proyectos Técnico-Regulatorios, ambos de la SCT, y más recientemente, Presidente de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 2010. Gabriel Torres Espinosa. El mexicano Gabriel Torres Espinosa tiene una amplia experiencia académica y directiva. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y obtuvo la maestría en Filosofía Política a través de la Universidad del Valle de Atemajac. Desde 2007, ha publicado diversos artículos en el semanario La Brecha del periódico El Occidental, la revista Voz y Voto y en los periódicos Público, Milenio, Mural y El Informador, entre otros más. Se ha desempeñado como rector del Centro Universitario de la Ciénega, en la Universidad de Guadalajara, donde fundó la licenciatura en Periodismo. Fue director general de medios y posteriormente vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de tiempo completo y director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la UDG.
Guillermo Ortega Rancé, nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación. Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas en Madrid. Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy, de la Ciudad de México, y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos 6 años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. Estos son nuestros invitados del día de hoy. Estamos llegando al último programa de esta quinta edición de TV Morfosis, después de hacer un amplio y muy interesante recorrido, empezando desde definir qué son las audiencias ahora en este entorno tan ya completamente digitalizado y qué implicaciones tiene pues, en la producción de contenidos, en la interacción, en la distribución de poder entre las audiencias y los que generan los contenidos. Hemos hablado al final, sobre la necesidad también de legislar pues para poder adaptar al país a todos estos cambios. En este último programa vamos a hablar sobre el futuro de la televisión en México al filo de las reformas. Vamos a ver una cápsula antes de empezar. Futuro de la televisión al filo de las reformas. Las reformas de telecomunicaciones y regulación del espectro radioeléctrico en América Latina han estado al orden del día en años recientes en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y Venezuela. México no podía estar fuera de este escenario de actualización regulatoria para enfrentar una evolución inminente del sector, aunque el debate y aprobación de la reforma ha levantado un sinnúmero de voces en favor y en contra. Mejorar la competitividad ampliando los porcentajes de participación de capital extranjero, disminuir la enorme concentración del mercado en el país, democratizar el acceso a los canales permisionados a través de las figuras del Must Offer y Must Carry, fortalecer los órganos reguladores con el propósito de diseñar una regulación asimétrica que reconozca el impacto de un agente dominante en el mercado son apenas algunos de los aspectos más destacables de esta reforma. En este panel discutiremos sobre cuál es el panorama que se presenta para los medios de comunicación audiovisual a la luz de la reforma de telecomunicaciones en México y cómo es su concordancia con las tendencias en América Latina y el resto del mundo. En el programa anterior de TV Morfosis tuvimos el privilegio de tener a 2 senadores de nuestro país discutiendo o iluminándonos también un poco sobre qué contienen las reformas en términos de derechos para la audiencia. Yo quisiera que tomáramos de aquí la estafeta que nos dejaron los senadores en este primer programa y empezáramos a explorar las implicaciones que tiene la reforma. Quiero recordar antes de empezar que pueden interactuar con nosotros, con los invitados a nuestro programa a través de Twitter, con el hashtag de TV Morfosis. Lo recibimos aquí y podemos pues, preguntarles directamente lo que nos dice la audiencia. Entonces, retomando pues, esto, ¿no? Que es ahora que tenemos una reforma, que tenemos por delante legislación secundaria, pues, la implantación al final de esta reforma, ¿qué podemos esperar? Y empezaría por nuestra primera invitada, Purificación. Bueno, yo creo que esta reforma en realidad ya sentó los cimientos fundamentales del nuevo edificio que tenemos que construir. Estamos, no nada más porque existe esta reforma, sino por las grandes transformaciones tecnológicas en presencia de lo que es el fin de los medios. Digo, el fin de los medios tradicionales como los conocemos. Es decir, el viejo esquema de una televisión que simplemente lanza una señal sin que exista una interacción, pues es algo que va a quedar en el pasado y en donde precisamente las audiencias van a estar participando e interactuando con quienes al final de cuentas están emitiendo información. En vistas de todas estas transformaciones tecnológicas y además
conocedores precisamente de la gran concentración que existe en los mercados, en los diferentes mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en manos de un par de grupos. El constituyente permanente, y con esto me refiero evidentemente al Congreso de la Unión, instalado como constituyente permanente, en donde cualquier reforma tiene que ser aprobada por al menos 2/3 partes de los representantes de los partidos representados, y además por las legislaturas estatales. Consideramos que no solamente era necesaria esta reforma constitucional, en donde quedara claro el derecho a la información de todos los ciudadanos, y por derecho a la información no me estoy refiriendo a la parte de transparencia, me estoy refiriendo al derecho a informar y a estar informados, es decir, a estar informados, tener la oportunidad de accesar diferentes medios de comunicación, diferentes opiniones, por todas las vías, sea por la televisión, por acceso a internet, por cualquiera de las plataformas, pero también informar. También nosotros a emitir esta información, sea a través de nuestros blogs, de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. Y este derecho a la información, pues evidentemente tiene un cimiento sobre el cual tiene que construirse, y es la infraestructura de transmisión de datos de alta velocidad, acceso a internet, que digamos es el protocolo que se utiliza para poder acceder a esto. Solo que este fin de los medios aparentemente se está dando exclusivamente para un segmento de la población muy reducido en México. Es decir, apenas, y corrígeme Fernando si es que estoy disparatada, pero es menos de 20% de la población que tiene acceso de banda ancha a internet en sus hogares. Sí, 18. 18%. Eso significa que el restante, pues evidentemente no tiene acceso de banda ancha, y por lo tanto todo esto de lo que yo estoy hablando es apenas pues un mero discurso que no han podido experimentar. Cuando una reforma, una transformación, una revolución tecnológica sucede, uno no la percibe a menos de que tenga la oportunidad de vivirla y de apropiársela. Y lo primero que tenemos que hacer es que todos los mexicanos se apropien de ella. Y el hecho es de que esta reforma, a sabiendas de que existe esta herramienta, que es la piedra mágica, yo le llamo la piedra filosofal, es casi una varita mágica, el remedio, el producto milagro, que no le digan, que no le cuenten. Si quiere usted educación, ahí la tiene. Si quiere usted salud, ahí la tiene. Si quiere usted hacer amigos, ahí lo tiene. Hasta hacer novios, digo, al final de cuentas, todo está ahí, ¿no? Este producto milagro, al final de cuentas, solamente está disponible para un muy reducido grupo, y había que garantizar de que no fuese así, y la única manera era a través de la intervención del Estado, en donde el Estado generara las condiciones o los incentivos para que las inversiones privadas llegaran, y en lo que faltaran en estas inversiones, pues el Estado pusiera su parte. El hecho es de que hoy existe ya, en virtud de la reforma, esta obligación del Ejecutivo de dar a conocer una política nacional de inclusión digital universal, algo que cierre la brecha entre aquellos que tienen acceso a esta herramienta y aquellos que no la tienen. Una brecha indispensable para generar condiciones de igualdad en un mercado y en un entorno en donde todos los mexicanos tenemos que tener por lo menos el derecho a las mismas oportunidades de capacitarnos. Y el hecho es de que ya existe esta reforma, y esta reforma constitucional, que cuando mucho, sí puedo decir, excedió por mucho mis expectativas, a sabiendas de que el Congreso de la Unión tiene esta práctica de incumplir con sus obligaciones constitucionales, porque pese a que los legisladores, cuando asumimos el cargo, prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, somos los primeros que la incumplimos, al establecernos plazos para emitir legislación y simplemente no hacer nada por remediarlo, como en el caso de la legislación secundaria para reglamentar esta reforma constitucional, que tiene como plazo el 9 de diciembre y que definitivamente, hombre, ni es importante. ¿Quién en el Congreso se preocupa por hacer algo en relación al cumplimiento de esta obligación de hacer la legislación secundaria? El hecho es que yo, desde mi perspectiva, estoy convencida de que como el diablo está en los detalles, es mejor no tener legislación secundaria, porque la constitucional demandó de 2/3 partes de los votos de los diputados y los senadores. Eso hizo necesario que efectivamente participara
el concierto de las principales fuerzas políticas del país, incluyendo a la izquierda. ¿Qué va a pasar cuando se trate de una aprobación por mayoría? Es muy fácil. Consideremos lo siguiente. El PRI no tiene mayoría. Para tener esa mayoría, tiene que contar con los votos de Nueva Alianza y con los votos del Partido Verde Ecologista. Solo que el Partido Verde Ecologista, como espero que todos sepamos, es el partido de las televisoras, en donde están representados funcionarios y exfuncionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, funcionarios y exfuncionarios de las televisoras, y además, esto sin el menor recato, dueños de radiodifusoras están ahí presentes en un patético conflicto de interés en total violación a lo dispuesto por la Constitución, en donde dicen que los servidores públicos no podemos actuar cuando hay conflicto de intereses. Entonces, si el PRI, al final de cuentas, para tener mayoría, tiene que tener como aliado al Partido Verde, el PRI va a hacer lo que sea necesario porque mantener contento al Partido Verde y no perder esa alianza que le da la mayoría en el Congreso. Tanto así que yo les puedo decir que la experiencia quedó clara cuando precisamente el Pacto por México fue firmado hace un año. Hace un año, el 30 de noviembre, el PAN, el PRI y el PRD llegaron a un acuerdo que se llamó el Pacto por México, en donde se asumieron 98 compromisos, entre ellos la de la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión incluyó una cláusula en donde hacía obligatoria las obligaciones esas de Moss-Carry y Moss-Doffer. Pues resulta que había muchísima presión por la izquierda en relación al entreguismo, al supuesto entreguismo del PRD a esta política oficialista, y decidieron dar a conocer el contenido del pacto para demostrar que, por el contrario, el pacto era producto de lo que la izquierda estaba proponiendo y en materia de telecomunicaciones más. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que asumiendo el día de que tomó protesta el presidente Enrique Peña Nieto, ese mismo día el Partido Verde se inconformó ante la cláusula que obligaba al Moss-Carry Moss-Doffer y le dijo al PRI: si tú firmas eso, rompemos nuestra alianza y no tienes mayoría en el Congreso. A lo cual el PRI contestó: hombre, que vengan el PAN y el PRD, tenemos que negociar. Y quitaron el Moss-Carry y el Moss-Doffer, que luego posteriormente en la reforma volvimos a incorporar. Pero con esto quiero demostrar el poder que tienen las televisoras, en donde son capaces de doblegar hasta el partido político que hoy está en el gobierno para que se haga su voluntad. Gracias, Purificación. De hecho, el senador Javier Corral en el programa anterior comentó algo muy parecido, que la gente en redes sociales se quedó pues, muy impactada, preguntando pues, si no podemos confiar en que vaya a haber una reforma equitativa, porque los grandes jugadores de los medios tienen a representantes que representan solo sus intereses en el Congreso, pues qué podemos esperar de que estas reformas funcionen o no. Yo quisiera seguir con la exposición de Luis Fernando Borjón, sobre todo porque es interesante el rol que va a tener IFETEL pues ahora en lo que sigue en la implantación de las reformas. Entonces, pues sobre todo, ¿cuál es una exposición inicial sobre este rol y qué podemos esperar ver en la implantación de la reforma en telecomunicaciones? Sí, Guillermo, cómo no. Mira, antes que nada, comentarles que mis notas, las que tengo aquí, están disponibles en Twitter, @fer_borjón o @ift_mx, para que vean un poquito en lo que yo me apoyaré brevemente. Decirte que estamos muy contentos en el Instituto, muy entusiasmados y trabajando realmente con mucha intensidad para hacer que esta reforma de telecomunicaciones que tanto trabajo ha costado se vuelva una realidad, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la experiencia internacional, poder aprovechar toda esta convergencia de servicios, todas estas diferentes plataformas que se tienen, no solo la radiodifusión de la televisión abierta, sino el acceso a medios mediante la banda ancha, y poder generar la regulación necesaria para que estas metas se logren, ¿no? Para lograr la transición a la televisión digital, para lograr incrementar de este 18 que comentaba Puri a llevarlo a niveles del 70%. ¿Cómo vamos a hacerle
para que con las herramientas que tenemos muy claras en la reforma de telecomunicaciones y con las que esperamos que queden todavía más claras en la legislación secundaria, llevemos a buen puerto todos estos temas. Lo más relevante, creo, en todo ello es que la tendencia que vamos viendo que se da a nivel mundial es el poder garantizar el acceso a toda esta información, a todos estos medios. Entonces, esa creo que es la gran guía de algo que además tuvo una reforma fundamental, que fue el pasar de una actividad de interés público, que mucho pasaba por una actividad comercial, a un servicio público. El hacer de la radiodifusión y las telecomunicaciones un servicio público no solo es un cambio de nombre, sino es poner en el centro a quien debe estarlo, a la persona a la que se le va a dar el servicio, a garantizar esos derechos de las audiencias, a garantizar esos derechos de los consumidores y a que todos ellos tengan acceso a estas tecnologías, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones que creemos que son muy importantes y donde estamos trabajando, insisto, para hacer realidad las metas de la reforma, que es, por ejemplo, la licitación de cadenas nacionales, de 2 cadenas nacionales de televisión. Es un tema que veníamos heredando de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y lo que se está buscando es generar un terreno más parejo en competencia en materia de radiodifusión. La reforma constitucional ha sido de alguna forma criticada, pues se dice que llegó a niveles reglamentarios mediante los 18 transitorios que tiene, muy criticada, pero la verdad, del lado del regulador, lo que nos da es una fortaleza muy grande para poder ejecutar todas estas tareas, ¿no? Entonces, el hecho de hablar ya de 2 cadenas nacionales empieza a eliminar variables, ¿no? Maximizar cobertura, lograr mecanismos de eficiencia y transparencia en la asignación de estas cadenas, es una de las cuestiones más importantes que tenemos, ¿no? También se dio la apertura a la inversión extranjera, ¿no? Pero ¿cómo vamos a garantizar que de verdad toda esta inversión se traduzca en infraestructura que garantice el acceso? Es otro de los retos que tenemos enfrente, ¿no? Una de las cuestiones que traemos también, por ejemplo, muy activa en la reforma de telecomunicaciones fue el citado Must Carry, Must Offer. Sin embargo, ahí hay algunas cuestiones técnicas que deben ser atendidas, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo una señal digital y una analógica en Guadalajara con el canal 44, ¿cuál elijo? ¿Las 2? Nosotros estamos proponiendo que lleven la de mayor calidad para que el público tenga acceso a eso desde el paquete básico, no desde un paquete digital, desde el paquete básico para que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de información. Y así diversas cuestiones en cuanto a definir cuáles son las señales que llegan al 50% del territorio nacional. ¿Qué es lo que se propone entonces en esta consulta? Bueno, pues que estamos precisamente ante un servicio público, no ante un servicio en cuanto a cubrir desiertos ni cubrir mares, sino cubrir lugares donde esté gente. Lo que digo parece muy obvio, pero la definición de territorio nacional de la Constitución contempla hasta 200 kilómetros de mar territorial, donde por supuesto no tenemos estaciones de televisión, ¿no? Aquí no estamos como en aquella película de Pirate Radio que tienen un barco radiando en medio del mar. Realmente esto es lo que estamos buscando con la consulta pública. Hemos sido un poco criticados porque dicen que ¿por qué no decidimos? ¿Por qué no hacemos? Recordemos de dónde venimos. Estamos ante un ejercicio de transparencia, un ejercicio que es primero y fundamental en la acción de lo que viene del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo constitucional, un ejercicio transparente para generar regulación. Eso es lo que estamos buscando. Hoy está abierta esta consulta para todos en el sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.ift.org, no .gov.org, de Organismo Constitucional Autónomo.mx. Ahí pueden entrar a esta consulta. Es una consulta en un documento muy amplio, de 22 páginas, sí muy técnico, pero por ejemplo, una audiencia como la que tenemos, una audiencia con un nivel universitario, puede tener una opinión sobre qué piensa de las propuestas que están en este tipo de documentación. Este es uno de los ejercicios que estamos llevando a cabo por parte del Instituto para transparentar las decisiones que se toman. No son decisiones unilaterales, son decisiones donde queremos tener realmente los puntos de vista completos. Somos personas, creo, con capacidad, por el proceso que ya llevamos y todos los exámenes que nos hicieron,
somos personas que tenemos alguna capacidad, pero no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, sin duda, estamos planteando lo que proponemos para la ejecución del tema, estamos identificando cuáles son las señales y planteando la manera, por ejemplo, de llevar a cabo esto en este ejercicio transparente para generar regulación. Si participan, por favor, háganlo antes del 19 de diciembre porque es cuando se cierra esta consulta. En fin, hay muchas cosas que vienen hacia el futuro, quizá luego las podemos ir platicando, Guillermo, en cuanto a multiprogramación, que creemos que sí es una de las cuestiones, perdón, Puri, que te contradiga un poco, pero que creo que sí hay que dejar bien claras en la legislación secundaria, muy, muy clara en la manera de hacerlo. Y yo sé que hay gente como tú que ya presentó una iniciativa al respecto, que es muy interesante y que convendrá revisar por parte del Congreso, ¿no? Pues vamos a hablar ahora en la parte más interactiva un poco más sobre este tema. Quisiera dar la palabra finalmente a Gabriel para que hagas tu exposición inicial. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de Canal 44, la señal de todos, de Canal 7 de Jalisco, de Canal Zoom de Colombia, de Canal Leer de España y nuestra transmisión también en video streaming, tiempo real, y a toda la gente que se ha dado cita aquí en la Expo Guadalajara, en este magnífico recinto, para reflexionar desde Guadalajara la televisión y el impacto que está teniendo la tecnología en la manera de producir televisión y en la manera de consumir televisión, que es el centro de reflexión de esta serie TV Morfosis, que finalmente con este 10º programa llega a su conclusión. Señalar en principio, Guillermo, Purificación, Fernando, que en efecto el 18% de la población, un sector muy reducido, es el que tiene internet en su casa. No obstante, esta cifra crece a poco más del 30% cuando le suman quienes navegan en internet a través de un dispositivo móvil, es decir, concretamente de un teléfono. Y yo creo que plantea a la mesa un tema muy interesante cuando dice hacia dónde va la televisión, el futuro de la reforma, quien mejor puede hablar es Purificación, ya lo hizo Sotelo, ya lo hizo Corral. Yo voy a hablar más bien hacia dónde creo o entiendo que va la televisión. Creo que la televisión ha logrado una asociación muy importante, más bien estamos presenciando la asociación muy importante de dos de los aparatos de la industria electrónica más vendidos en las últimas décadas, el teléfono y la televisión. Y hoy es posible tener en el teléfono la televisión y la televisión en el teléfono. Y esta asociación de estos dos aparatos ha venido también a multiplicar las pantallas y ha venido también a generar algunos cambios que resalto los más significativos y los más positivos, que nos dan también la posibilidad de interactuar con la televisión en tiempo real. La audiencia dejó de ser una audiencia pasiva para tomar un rol activo que critica, que participa, que comenta en tiempo real lo que está ocurriendo en los programas de televisión, y esto es una práctica en ascenso. No obstante, la televisión, particularmente la pública, que es la de la que me toca hablar, me parece que tiene en México y en el mundo que resolver una difícil ecuación entre contenido y atractivo para las audiencias. El gran dilema de la televisión pública es, entre otros, además de su escaso financiamiento, es también sus niveles de audiencia. Y no me refiero solamente a los niveles de audiencia medidos por las empresas convencionales que a través de un pequeño aparatito ubicado de manera aleatoria y estadística en las 50 ciudades más importantes del país determinan con datos sociodemográficos quién ve la televisión y qué programas de televisión ven y cuánto tiempo duran viendo estos programas de televisión. Ahora tenemos otras herramientas con las redes sociales y con el internet para tener y obtener datos cualitativos también de ese consumo audiovisual, de ese nuevo consumo audiovisual que se está registrando a través de internet y a través de las diversas plataformas como YouTube o como Netflix, que nos ofrecen hoy la posibilidad de consumir productos audiovisuales de manera no convencional. Alguien se planteaba el día de ayer en una de las mesas, esto quiere decir que entonces estas nuevas plataformas van a sustituir
a la televisión convencional, no, como el CD y las películas en video no sustituyeron a la pantalla grande. El cine sigue siendo una gran industria, no obstante, hay otras pantallas. Hay quien en el seno de su hogar puede elegir ahora a través de IP, descargar en calidad digital cine y consumirlo a la hora que le plazca sin necesariamente ir al cine. No obstante, el cine sigue siendo una gran industria y sigue habiendo público, me parece de sobra, para ir al cine. Es decir, yo no creo que una cosa va a sustituir la otra. Lo que creo es que hay nuevos consumidores audiovisuales y además esos nuevos consumidores están en movimiento. Y voy al segundo punto de hacia dónde va la televisión. La televisión va a convertirse en una televisión social y en una televisión móvil. Social porque se comenta de manera horizontal en tiempo real con otros televidentes, fundamentalmente a través de redes sociales, y móvil porque ocurre gracias a estos aparatitos, a los teléfonos, a las notebooks, porque además se consumen productos audiovisuales en movimiento, mientras van en el camión, mientras están haciendo una antesala, entre el espacio disponible de una clase y otra, están consumiendo productos audiovisuales. De tal manera que me parece que el futuro de la televisión está también determinado en buena medida por el avance de estas tecnologías, y las televisoras, sobre todo las públicas, sobre todo las universitarias, que tenemos la obligación de ir a la cabeza del cambio tecnológico, debemos de entender el comportamiento de estos nuevos consumidores audiovisuales que en redes requieren otro tipo de formatos, que tienen un periodo de permanencia muchísimo más corto, que están demandando también mejores y mayores contenidos, y me parece que la televisión, particularmente, repito, la televisión pública, tiene la obligación de ponerse a la vanguardia en este cambio tecnológico y de aprovechar la multiplataforma, de aprovechar la era digital para mejorar sus contenidos, pero también para aumentar sus niveles de audiencia basados en el contenido. Yo sí creo que la televisión pública puede dejar de ser aburrida. Yo sí creo que la televisión pública debe preocuparse por quienes la ven y quienes la consumen. Yo sí creo que si vamos a hacer televisión pública, necesitamos preocuparnos porque la audiencia nos vea, no recurriendo a los recursos fáciles para ganar rating, como son el amarillismo, la nota policíaca, el lenguaje procaz o el desnudo explícito como recursos fáciles para buscar el rating, pero sí me parece con la creatividad, y sobre todo en las universidades que están desbordadas de creatividad, necesitamos formatos creativos, contenidos creativos para que la audiencia se interese en los productos audiovisuales que está programando la televisión pública mexicana. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pasamos a la parte ya de interacción. Quiero ir contigo, Purificación, pero te voy a pasar 3 tweets que nos está haciendo la gente, la audiencia que nos está siguiendo en la transmisión, y aquí pues parece que no se creen el que vayamos a un futuro realmente mejor. Nos dice, por ejemplo, Héctor Ramos, ¿qué tan prometedor es el futuro después de las reformas? José Martínez, ¿la reforma Telecom realmente garantizará más y mejores canales de televisión? Daniel Rodríguez, con la reforma podemos pensar en que va a ser el fin realmente del duopolio televisivo. Entonces, más o menos todas estas opiniones o estas preguntas pues coinciden con pues, cierta incredulidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a toda esta audiencia después de lo que hemos escuchado de los senadores y lo que escuchamos ahora positivamente, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que estos pasos se den en positivo? Bueno, primero decir, no hay nada garantizado. Y lo primero que tendríamos que considerar es que la reforma de telecomunicaciones surge a raíz precisamente de un movimiento ciudadano que clamaba por la democratización de los medios. Y por democratización hablaban por la capacidad o la posibilidad de tener acceso a información veraz, a la no manipulación de la información y a la creación de verdadera conciencia ciudadana. Este movimiento, que se llamó el movimiento del Yo Soy 132, que se explayó por todo el país, tuvo repercusiones electorales de tal manera que la diferencia porcentual que había entre las encuestas que le daban a Enrique Peña Nieto, más de 10 puntos de ventaja,
después de este movimiento cayeron hasta darle 4% de diferencial con el que terminó las elecciones. Es decir, pudo mover en 2 semanas 6 puntos porcentuales en la intención de voto de los ciudadanos. Y fue entonces cuando los partidos políticos se dieron cuenta de que esto era una demanda ciudadana, ¿no? Yo te decía, y lo repito, y lo siento mucho para el señor regulador y sus compadres, y comadres, perdón. La reforma constitucional tiene 17 artículos transitorios y son prácticamente una ley secundaria. Lo maravilloso de esos artículos transitorios es que, por ser constitucionales, requirieron de un voto de mayoría calificada, 2/3 partes por lo menos de las cámaras de diputados y de senadores. Y lo que está plasmado ahí deberá ser interpretado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin necesidad de que haya ley secundaria. Así lo establecen los transitorios. Algunos. Hay un transitorio que establece específicamente que en todo, o sea, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá hacer cumplir lo previsto en esta reforma y en las leyes secundarias, en tanto estén en vigor y no contradigan a la propia reforma. Y establece claramente, bueno, pues tienes que, disculpa, en 180 días visitar 2 cadenas de televisión, le obliga al Ejecutivo… Publicar las bases, publicar las bases, digo. Pero, bueno, Vamos publicas, por partes. ¿o qué vas a publicar en 2 años entonces la licitación o qué? No, pues se publican para licitar, No, pero no voy a acabar ya, en 180 días. Digo, tranquila, mi querida. No, ¿qué te pasa? Hay que exigir. Pero bueno, el hecho es de que siempre, en esta reforma, porque además, digo, el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Quiero decir, en el 2007, en la reforma electoral, se estableció el derecho de réplica y se estableció que antes de mayo del 2008 debería quedar legislado por la correspondiente ley secundaria. Pues seguimos esperando hasta el día de hoy en la madrugada, 3:30, que nos pasaron una bola baja en donde pasaron una ley del derecho de réplica que para todos los efectos prácticos es inconstitucional porque se le olvidó que hubo una reforma de telecomunicaciones hace 6 meses. Como yo le decía a mis compañeros diputados, señores, no cabe duda que el diablo está en los detalles y que no hay nada más frágil que la memoria, ni se acuerdan de que acaban de aprobar hace 6 meses una reforma que establece tribunales especializados y que concede al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad y las atribuciones para regular a la industria de la radio y la televisión y la de las telecomunicaciones. El hecho es de que yo prefiero que no haya leyes secundarias, porque después de haber visto, y yo les suplicaría que vieran en la Gaceta Oficial del Congreso de la Unión, la ley del derecho de réplica que fue aprobada hoy en la madrugada a las 3 de la mañana, les convido a que la vean y vean lo que se puede hacer mediante una ley secundaria para invalidar una reforma. Yo no quiero ley secundaria, porque ya tenemos una demostración de cuál es la fuerza del Partido Verde y la fuerza del PAN. ¿Por qué el PAN pasó una reforma de derecho de réplica así, con esta prisa? Pues porque resulta que a su coordinador de la Cámara de Diputados lo está atacando el periódico Reforma porque supuestamente está con esto de los moches por el presupuesto, ¿no? Entonces hay que sacar el derecho de réplica. Y con esto automáticamente se cede a todo lo que el Partido Verde hizo y les dieron, ahora sí escribe lo que tú quieras y yo te firmo debajo. Voy a introducir un tuit de una persona porque además quiero ver también el lado de Luis Fernando. Nos dicen, es que yo creo que puede haber una confusión, ¿no? O sea, porque la gente está esperando que para que las reformas tengan efecto haya una legislación secundaria. Hay un tuit de la cuenta de Twitter de Zócalo que nos dice, el IFETEL ya puede empezar a operar, ¿no? Entonces, o no. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué tanto limita la falta de una legislación secundaria a que el IFETEL opere de acuerdo a lo que se dice en la reforma? Mire, está operando desde el 10 de septiembre a las 7 de la noche que nos nombraron, que tomamos cargo. Estamos trabajando desde ese día con el marco actual, como bien dice
la diputada Carpintero, a la que estimo muchísimo, perdón por eso la confianza. Realmente Somos colegas de batallas antiguas. Realmente podemos trabajar con la legislación actual en muchos temas y lo estamos haciendo, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, el presidente Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no del IFETEL, el IFETEL es el número telefónico del Instituto Federal Electoral, ¿no? Nosotros somos el IFT, pero Ok. bueno, el caso es que Gabriel comentaba que ya se estaban iniciando los procedimientos para declarar al agente económico preponderante. Entiendo que algunos de ellos ya hicieron alguna expresión en bolsa respecto al particular, o algunos pudieran darse por señalados, pero estamos trabajando en el marco legal, precisamente porque, por ejemplo, los transitorios nos dan herramientas para eso. Si no hay legislación secundaria, pues usa en este caso la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en ese caso. Y si no hay otros marcos, bueno, los vamos desarrollando. Y si los tenemos que generar, pues los generamos, como en el caso del Must Carry, para ser más claros y darle perfecta solidez a las decisiones que se van tomando. Hay algunos casos donde sí nos dice, por ejemplo, que el legislador tiene que definir los criterios bajo los cuales va a operar la multiprogramación y en su caso, si se cobra o no se cobra una contraprestación, ahí sí necesitamos una manita, porque si esa parte no se da, la multiprogramación, que es una de las riquezas que realmente aporta la televisión digital terrestre, pues carece de un marco que nos permita perfeccionarlo, que nos permita decir, oye, el siguiente canal, ¿a quién le toca? ¿No? Es decir, la multiprogramación, espero nada más para que todos estemos claros, es que dentro de un canal de transmisión se puedan llevar varios canales de programación, ¿no? Insisto, aquí la diputada Carpintero ya ha hecho una iniciativa al respecto para decir, bueno, ¿cómo se pueden asignar esos siguientes canales de programación dentro del canal de transmisión? Entonces, ahí es donde hay algunas partes donde sí necesitaríamos un poquito de mayor precisión, que el propio legislador se puso en este tercero transitorio, si mal no me equivoco, a desarrollar. Pero si no, por supuesto que estamos trabajando, por supuesto que estamos metidos en cumplir la reforma constitucional, estamos metidos en sacar las bases de licitación que tenemos que publicar el 9 de marzo a más tardar, y en la propia página del instituto verán ustedes pues, los compromisos constitucionales que tenemos y los días que nos faltan para cumplirlos. Cada uno de ellos, no estamos esperando que llegue el día para cumplir la tarea, estamos haciendo la tarea día a día para llegar a ese día y poder entregar cuentas claras, porque nosotros estamos enfocados en cumplir esos plazos constitucionales, en cumplir con la obligación que protestamos ante el Senado de la República, y estamos operando con este marco legislativo que en buena parte nos da para avanzar, pero por ahí leía que si esto nos va a dar más canales en automático, pues bueno, alguien comentaba hace poco que eso depende mucho del modelo de negocios, ¿no? Depende mucho de producir buenos contenidos, ¿no? Buenos contenidos generarán buenas audiencias, pero bueno, a lo mejor lo que para alguien es bueno, para alguien no lo es, ¿no? Lo que nosotros sí no queremos jugar es el papel de decir que es bueno y malo. Creemos más bien que debe haber acceso a diversas opciones y que nuestro rol es garantizar ese acceso a este servicio público. Y entre esas opciones definitivamente pues, jugará un rol muy importante la televisión pública. Entonces hemos visto dos puntos de vista, el Congreso, del regulador. Quisiera también tocar el punto de vista de la dirección de un canal de televisión pública como es el de la Universidad de Guadalajara. Gabriel. En efecto, señaló Corral, y lo decía Purificación en dos ocasiones, el diablo está en los detalles. En efecto, está en los detalles y huele a azufre en el Congreso. Hay algo está pasando con esa ley secundaria. Leía una colaboración que publicaba en Reforma Purificación Carpintero la semana pasada, donde entraba a profundidad en lo que ya acaba de decir aquí, que no era necesaria la ley secundaria, puesto que ya tenemos una reforma constitucional. Lo que necesitamos es que la reforma constitucional, en efecto, se aplique y ya hay una autoridad legalmente constituida para eso. Porque, en efecto, lo que está ocurriendo con la discusión de esta ley secundaria y la eventualidad de que ocurre y se apruebe es que pueda ser una ley secundaria que venga a coartar los elementos fundamentales y los propósitos
de la reforma, establecidos en la discusión de la reforma, en la exposición de motivos que animó la reforma, y que hoy parece la ley secundaria querer poner un embudo a algunas cosas que felizmente ya celebrábamos como avances en materia de telecomunicaciones en México. Y voy a señalar, por ejemplo, algo que me parece muy importante. Tal vez lo que más benefició a la televisión pública de esta reforma fue la obligación que tienen hoy las empresas de cable de incluir en su paquete básico a los canales de televisión públicos, porque no todos estaban incluidos en los sistemas de cable, y con eso pues muchos televidentes no tenían la posibilidad de ver estos canales porque tenían que estar desconectándose a su cable o haciendo allí un ejercicio pues muy fastidioso de poner la antena y luego poner el cable. Eso es una cosa que benefició mucho a la televisión pública porque ya estamos en esos canales. Para lograr que la gente se interese por la televisión pública tenemos que mejorar contenidos. Desde luego se ha venido discutiendo en todos los paneles, pero para mejorar los contenidos también tenemos que encontrar una mayor solvencia económica de la televisión pública en México. Y aquí está otro detalle de esta reforma que, a ver si nos lo puede aclarar Purificación Carpintero. ¿Van a tener o no van a tener la televisión pública la posibilidad de generar ingresos propios? ¿Le va a permitir esta reforma a la televisión pública disponer de espacios para poner spots, es decir, y también con ello incrementar sus presupuestos para que luego puedan ser aplicados en mayor contenido? Porque parece un despropósito que nos digan que la televisión pública tiene que ser mejor y mejor cuando no tenemos los presupuestos necesarios para hacer la televisión. La televisión se hace con creatividad, pero también se necesitan presupuestos para hacer buenos programas de televisión. El éxito de las grandes televisoras europeas públicas está también en buena medida determinado por la cantidad de recursos que el Estado le invierte para que eso ocurra. No obstante, está el modelo colombiano, y aquí están nuestros amigos de Colombia, donde la televisión pública tiene por ley la facultad de hacerse llegar de recursos públicos, participando en las licitaciones que lanza el Estado para la producción de programas televisivos, pero también buscando la inversión privada que financie nuevas y mejores producciones de la televisión pública. Yo creo que este es un gran reto que muchos directores de medios públicos nos seguimos preguntando, bueno, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo quedó? ¿Cuándo tendremos, digamos, los lineamientos de cómo estos grandes principios de la reforma constitucional se van a llevar a la práctica por la autoridad? Gabriel, Purificación, nos estamos acercando ya a la última parte del programa. Estamos en televisión y los tiempos se nos van acortando. Entonces, yo quisiera que se pudiera responder esta pregunta, pero vamos a hacerlo en formato de conclusión, 2 minutos cada uno. Voy a tratar de contestar rápidamente a tu posicionamiento, que me parece muy interesante. Y es una lástima que no tenga más tiempo, porque los puedo contar hasta la anécdota de cómo es que se perdió el hecho de que ahora ya los que eran anteriormente permisionarios y que supuestamente no podían comercializar publicidad, dejaron de ser concesionarios porque todos van a tener una concesión. Y lástima porque la MARC, la Asociación Mexicana de Pueblos Indígenas, o cómo se llama, Radio Comunitaria, de radios comunitarias y pueblos indígenas, luchando y que no, porque querían que los pueblos indígenas quedaran dentro de sus radios sociales. En Cámara de Diputados les dijimos, esténse ahí, esténse quietos, porque así como está, ustedes van a tener derecho a comercializar independiente, o sea, ni sin límites. Fueron al Senado, montaron su show, los senadores dijeron, ok, te vamos a incluir las palabritas comunitarias e indígenas, pero a cambio te vamos a poner que tienes que ser sin fines de lucro. ¿Qué significa sin fines de lucro? Dice, ¿sabes que ahí tiene que haber legislación secundaria? No pidamos legislación secundaria, como tú dices, huele a azufre. Lo que tenemos que hacer es esperar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene esa función, determine que sin fines de lucro no significa que no puedas vender publicidad para financiar tu operación. Y que te obligue a las televisoras públicas o de uso social a efectivamente tener contenidos que atraigan la audiencia y que esa audiencia al final de cuentas te genere la capacidad de vender y ponerte a competir al tú por tú.
No te vas a poder hinchar de rico, pero lo que sí vas a poder es competir. Porque seguramente tú puedes producir contenidos a un mucho menor precio que lo que hacen las televisoras, que tienen los grandes elefantes blancos de todo un elenco de estrellas en nómina, que tú no tienes que tener, porque además puedes contratar producción independiente, creativos, muchos de ellos que están aquí, que quisieran tener esa posibilidad de canal de distribución. Creo que esta es la gran oportunidad que tenemos precisamente de contar con nuevas plataformas a través de las cuales nosotros tengamos acceso a más información, que nos dé la capacidad de formarnos un criterio, de normarnos un criterio, no en base a mensajes o a la manipulación informativa que nos pueda hacer un medio de comunicación, sino en base a nuestra capacidad de ver y escuchar a diferentes actores para poder tener un posicionamiento propio, hacer una síntesis de las contradicciones. Y eso es lo que estamos creando, esa verdadera libertad, porque libertad requiere la capacidad de escoger, que hoy los mexicanos no tenemos. Pasamos muy breve, la verdad es que se nos está terminando el tiempo, ojalá nos pudiéramos quedar más, un minuto. El tema de la televisión pública es fascinante porque además es algo que viene de una figura que se llamaba Permiso, que no podía comercializar, so pena de ser revocado, ¿no? Y ahora se pasa, como bien señala la diputada Carpintero, una figura de concesión, ya sea de uso público o uso social, que podría comercializar sin fines de lucro. Pero el paso de la muerte, digamos algunos, ¿sí?, tiene que estar en la legislación, tiene que haber un proceso de homologación de una parte a la otra y también un conjunto de compromisos, por ejemplo, en las concesiones de uso público para garantizar independencia editorial, para garantizar rendición de cuentas. Una de las cuestiones, por ejemplo, que tenemos nosotros en el instituto es que no solo vemos los aspectos técnicos de la infraestructura o del servicio, vemos aspectos de competencia. Y aquí un aspecto que es súper importante es ese, que sea neutralmente competitivo. Es decir, que no afecte tampoco al mercado. Esto ya ha pasado en Europa, ¿no? Canales de televisión pública que operan con un fondo del Estado, pues empezaron a tener restricciones porque fueron denunciados ante la Comisión Europea por estar transmitiendo anuncios comerciales, digamos, con precios que podrían afectar al mercado. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, no es que no se pueda, hay que encontrarlo, ¿no? Sí, es buena parte de mi chamba, pero también de la tuya, mi estimada. Entonces, yo soy una de 500, ¿eh? Una de 500, pero que tienen que ir aclarando cómo vamos a dar esta transición, porque hay reglas en la Constitución. Y si el legislador dijo, yo tengo que escribir esas reglas, el instituto no puede invadir las facultades del legislador, ¿no? Podemos llegar hasta donde la ley nos permite. Gabriel, pues nos quedan 140 caracteres, un tuit. La televisión es pública por los fines que persigue y no necesariamente por la fuente del financiamiento. La televisión sí se puede financiar y sí puede obtener recursos de la iniciativa privada sin perder los fines públicos que busca, en tanto cuide la generación de contenidos de calidad con atractivo para las audiencias. Parece que entonces la reflexión en torno a la televisión pública no debe estar circunscrita al recurso fiscal, al dinero que el Estado pueda aportar para el desarrollo de la producción y debe competir, como dice Purificación Carpintero, al tú por tú en la generación de recursos propios. Pues muchas gracias a nuestros tres invitados de este último programa de la quinta edición de TV Morfosis. Nos vamos a despedir. Quiero recordar que el gran espacio de TV Morfosis todavía no termina. Este es nuestro 10º y último programa en formato panel con invitados, pero más adelante, a continuación, tendremos la conferencia magistral de Ignacio Ramonet. Los invitamos a todos a que nos sigan en esta conferencia. Y pues nos despedimos. Voy a recordar finalmente la cobertura que hemos tenido a lo largo de estos 10 programas de la quinta edición de TV Morfosis. Es una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco. Nos ven en Los Ángeles a través del canal 31.2, a través del canal Leer en toda Iberoamérica, a través de Zoom, de Canal Zoom en Colombia, 20 televisoras en México a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México, en internet a través de los streamings de udgtv.com/TV Morfosis y c7jalisco.com. Y bueno, la conversación puede seguir, aunque haya acabado la quinta edición de TV Morfosis. Puede y debe seguir, yo creo. Entonces síganos a través de redes sociales en el hashtag de TV Morfosis. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
México.